Hola, somos Mao y Jen. Un día la migración nos invitó a ver la vida con un nuevo corazón y desde una nueva perspectiva. Por eso creamos Diario del Corazón Migrante, un espacio para nombrar lo que duele, lo que sana y lo que se transforma cuando vives lejos de casa. Este espacio es un refugio donde el alma puede respirar, recordar, reconstruirse y encontrar propósito. Bienvenido a este diario que también es tuyo. Hola mi amor lindo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver a estar aquí, Qué bueno, mi amor. volver a tener una conversación contigo chévere Súper. en este frío. Un frito, sí, más rico. Bueno, estamos muy contentos. Hoy queríamos hablarles de un tema que ya hemos abordado muy superficialmente y es los motivos o qué motiva a alguien a migrar, por qué alguien migra. Entonces, hemos preparado, digamos que esto en unos pequeños bloques y nada, cuéntanos cuál es el primero. La gente migra mucho, uno de los motivos por los que la gente más toma la decisión de irse es el tema de la parte personal, de la parte de existencial. Empieza a sentir su vacío existencial en algún momento de la vida, empieza a sentir como que, esto es todo, me falta propósito, ¿cuál es mi propósito? Yo quiero encontrar mi propósito en la vida, llevo mucho tiempo haciendo lo mismo o quiero cambiar esta rutina y ese motivo hace que muchas personas digan, me voy, lo dejo todo y me voy. ¿Conoces a alguien así? Sí, claro. ¿Quién? La tienes al frente. Yo. Yo me fui por razones personales, no era la crisis de la mediana edad ni nada de eso, pero sí tenía unos motivos personales por los que quería irme O sea, quería retarte. Sí, quería crecer, quería conocer nuevas culturas, quería ser Julia Roberts. Yo me la quería dar de Julia Roberts en Comer, Rezar y Amar. Ok. Eso es tema para otro capítulo. Pero sí, yo soy un ejemplo de eso. Yo tomé la decisión de empezar a explorar, investigar sobre lugares para irme que fueran viables para las condiciones de ese momento, por motivos personales. Quería conocer nuevas culturas, nuevas gentes, diferente manera de vivir, quería retarme personalmente a otra cosa, llevaba haciendo mucho tiempo lo mismo y estaba sintiendo como que estaba como en el mismo círculo, como que los años pasaban y estaba haciendo el mismo ciclo y eso fue algo que me motivó a mí y conozco muchas personas que también lo hacen por eso. Okay. Y me parece chévere que hoy en día sea algo que sea más abierto a hablar y que sea más la gente tenga más el carácter de decir me voy por esto y me voy y no se resigne tanto como a vivir una vida sin sentido cuando ya empiezan a decir como que no me gusta esto. Me parece chévere que la gente ya esté más abierta a comunicarlo. Bueno, en mi caso no fue ese el motivo. Crecimiento personal, no creo. De pronto se convirtió en un motivo más, o sea, después, cuando ya después de que ya había llegado aquí a este país. Pero sí, es muy lindo, mi amor, porque tú migraste buscando nuevos retos y me encontraste a mí. Tremendo reto. Todavía estoy aquí con ese retico. Te amo, mi amor. Te amo, vida. Contextos familiares. Uy, sí, es otro que es bastante común y que es yo puedo hablar de ese. Pesado, el motivo pesa. Ajá, yo puedo hablar de ese, no porque yo sienta tampoco, pues puedo decir que yo pertenezco a esa categoría, que yo dejé mi país por presiones familiares, pero sí conozco muchas personas que se han ido de Colombia porque de pronto tenían, tengo ejemplos, digamos, de matrimonios jóvenes, ¿sí? Recién casados que de pronto en Colombia estaban arrancando su matrimonio y de pronto tenían unos suegros que eran algo metidos y querían como direccionarles todo, decirles qué tenían que hacer. Entonces esa presión que tenían encima de tenemos que hacer esto así, porque si no, ¿sí? Esas ganas de querer salir adelante con su matrimonio independientemente y que no puedan hacerlo o que no hayan podido, sí conozco bastantes y es algo que
que ojalá, yo realmente espero que sea algo que se pueda ir cambiando con el tiempo, porque creo que es un patrón que se ve mucho en Latinoamérica. No digo solo de Colombia, no digo Latinoamérica como tal. Eso de que los papás quieran controlar a sus hijos y que sean así, es que tienen que ser así, o usted tiene que ser abogado como yo fui abogado, sí. Eso es algo duro. O continuar el negocio familiar. Sí, sí. También, ese se ve mucho. Dedicarse a lo que nos hemos dedicado todos por generaciones. Ajá, exacto. Sí. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Así nos digan generación de cristal. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Creo que los papás hoy en día están educándose muchísimo, informándose y queriendo Exacto. parar ese tipo de Exacto. patrones y de tradiciones y sembrando en sus hijos y en los cerebros de sus hijos cosas muy distintas. Eso me parece bonito. Que esas personitas puedan ser las personas que fueron diseñadas para ser. Y siendo más bien guías y no imponiendo, no imponiendo. ¿Impostores? No. No imponiendo. No, se me olvidó la palabra ahí. No sé. Que sean más bien guiados y no por imposición. Exacto. Y el tema de las lealtades familiares es un tema pesadísimo en nuestra cultura. Es duro. Por la tradición también. Sí, tradicionalmente es una cosa que se ve muy... Es una mezcla un poco una mezcla de todo, porque yo entiendo y a mí me encanta que nosotros tengamos tradiciones y que tengamos una cultura definida, pero sí creo que ya nos hemos ido al extremo de poner cargas innecesarias en otros, especialmente en los hijos. Y hay muchas personitas que eligen irse del país o irse de la ciudad o cambiarse de estado o de departamento cuando hay migración interna, simplemente porque las expectativas de su familia o de sus padres están siendo demasiado fuertes y ellos son cosas que son insostenibles. Duro. Y que no les permite ser realmente ellos. Yo conozco ser gente, auténticos. he conocido personas en Australia, migrantes que en sus países pues de origen eran abogados, médicos, ingenieros, y que muchas veces ejercieron esas carreras solamente por darles de alguna manera contentillo a los papás. Gusto, y vivieron allá en esa burbuja. Aunque eso implicara no ser felices. Entonces, pero aquí trabajan pintando casas, se volvieron plomeros, se volvieron chef, trabajan en la cocina y son felices y viven su felicidad. Entonces, eso me parece muy, muy chévere poderlo como ver, experimentarlo y bacano. Yo duré mucho tiempo en volver a Colombia, pero en ese tiempo pude ver ese movimiento de manera interna también y eso me llenó de mucha felicidad. ¿Cómo así? Dame un ejemplo. Que no, o sea, vi que ya la gente no estaba necesitando salir, que hoy en día cada vez es más las personas que dicen, esto no es lo mío. Y está bien darme cuenta que estudié esto por la razón que sea, porque era lo de moda, porque era lo que me decían que iba a dar más plata, porque era lo que la carrera del futuro, lo que mis papás querían que yo fuera, pero en realidad cuando salgo a la realidad no es algo que yo quisiera ejercer. Exacto. Estos campos de acción no me gustan, no me parece chévere, me parece tedioso lo que esto me manda a hacer con un título en la mano. Y yo llevo ya años haciendo esto y, ay, no, yo no quiero esto, en realidad no es esto lo que quiero y están tomando decisiones muy sensatas hacia ser las cosas que de verdad los apasionan y encontrando las formas de monetizar esos talentos. Y a mí eso me fascina, porque para cuando yo estaba en Colombia eran muy pocas las personas que tú veías que hacían eso porque inmediatamente todos decaían. Esa también soy un ejemplo yo. Yo luché mucho con eso. Mi esposa va a entrar en todas las categorías. Que todas son aplicables a mí. Todas así chulito. Entonces sí, ese tema de la familia, de que no pueda ser en realidad tú de manera auténtica, hacen que las personas tomen esa decisión de irse. Otro motivo por el que la gente también migra es temas laborales. Y esto pues incluye, digamos, como que las personas que llevan años trabajando en una empresa y que de pronto están esperando por un ascenso y no ocurre, entonces sienten frustración y dicen como que no, me cansé, me voy. Y también ocurre también que las personas están cansadas de tener un salario
o de ganar un salario que realmente no les está alcanzando para proyectarse a futuro o por lo menos para poder conseguir las metas que quieren los o sueños. los sueños O que eh, son empleos donde tienen que trabajar jornadas muy largas. extensas, que Uy, no les da sí, tiempo de calidad, de compartir sí, con su duro. familia. Gente que de pronto se levanta a las 4 de la mañana, 4:30 para poder alcanzar a desayunar, poder alcanzar a los que tienen hijos, pues dejar sus hijos en el colegio o mandarlos para el colegio, salir de ahí, los que no tienen un transporte, digamos, privado y tienen que tomar el bus, tomar un bus a las 5 o 6 de la mañana, O más temprano incluso. un bus lleno, llegar a su trabajo, tener que llegar al trabajo todo el día, terminar a las 5 los que son, pues que terminan a las 5 los que no terminan a las 6 7 de la noche, coger otro bus de vuelta a su Sí. casa, ese trajín creo que cansa mucho, entonces, Sí, horas extras, trabajo hasta fines de semana. exacto, exacto, El yo comer en conozco, una carrera siempre, no tener el sí, espacio siquiera para disfrutar un almuerzo o algo porque siempre estás en corre porque el en una tiempo no me da. corredera, yo conozco Sí, es varias un personas común denominador, que, especialmente en nuestro, bueno, nosotros tenemos que se cansaron conocimiento de Colombia. sí, se cansaron de ese estrés, del salario, de un mal pago, de pronto también de un jefe, ¿no? Porque eso Los también hay jefes que es otro hablarlo, ¿no? tema, sí, es O un tema sea, que cansa mucho yo, allá, yo, nosotros conocemos a alguien que nos contaba, ¿te acuerdas que nos contaba sí, que hay historias fuertes. una historia fuerte que era una persona que trabajaba allá y que le tenían cámaras por todas partes, inclusive trabajaba en un computador acá y le tenían una cámara atrás y que esa Creo que cámara los monitoreaban para saber todo el cuánto tiempo, tiempo qué hacían y cuánto tardaban en ir al sí, y baño. no se podía tardar, no me acuerdo cuánto tiempo cada vez que iban al baño porque o si no eso como que les descontaban. O sea, un punto de una presión de esas en las que la persona dice, Tú no tienes, no aguanto tú no más, tienes tranquilidad para ejercer un ya rol no de esa aguanto manera. más, dicen, Yo creo que eso es, como el meme. tómenlo como estamos quejándonos de nuestro sistema Mm, porque estamos hablando de cosas que son muy tristes y son muy sí, fuertes, que alguien, me parece incluso un punto, me parece que raya ya con algo inhumano. En el caso de las mamás, por ejemplo, eso que tú exacto. mencionas, que alguien se despierte yo sé que no se despiertan que a las 4 de la mañana sigue siendo tarde. Sé que No, hay gente sí, que se para a claro, las hasta más 3 2 y temprano. media a dejar la casa organizada, Mm, despachar niños, dejar todo lo que tenga que ver con sus hijos, arreglarse, mm, salir a tomar una ruta si tienen que caminar largas distancias de su casa a donde pasa la ruta del servicio público, todo. cuánto tiempo tardan en ese bus o Transmilenio o metro, lo que sea, que hasta su lugar de trabajo, luego la jornada laboral, que a veces incluye horas extras, No, mi luego la de amor, y que vuelta, también incluye, me y parece que en la inhumano eso. mayoría de los casos incluye sábados. O sea, la mayoría de los casos la gente trabaja de lunes a sábado Y hay veces los domingos y hay también. gente que trabaja de lunes a domingo. Entonces es como que uno dice, No, hay que pedir duro, un permiso es difícil, difícil. no se ponen en tus Yo, zapatos, yo conozco, enfermarse es como un crimen. en mi caso personalmente, pues un familiar que falleció allá en Colombia y, y una prima, era el papá pues de ella, no pudo ir. O sea, literalmente, no, sí pudo ir al entierro. No, no, al entierro no, estoy mintiendo. No pudo ir, fue sí, al entierro. Como a la velación, pero como un día nomás, porque le dijeron como que solo le damos un día. O sea, en un caso de esos que es un caso de que uno Es dice una como, pérdida. o sea, es una pérdida, es algo muy, muy, muy fuerte. O Sí. sea, debería haber más humanidad en ese sentido y también es una queja aquí. Estamos quejándonos, pero es verdad. Sí, sí, es ese sistema tan esclavista de tener a la gente ahí como que, o sea, es terrible, tenaz. Acá a mí me gustaría contar una anécdota. Nos pasó el año pasado cuando nos íbamos a devolver. ¿Cuál? La última vez que estábamos en Colombia ese día y ya nos habían recogido para llevarnos a Bogotá.
Nos despedimos de nuestra familia y quedaron todos en la puerta de la casa llorando. Y nosotros también llorando. Y nosotros íbamos en el carro llorando, así desconsolados. Y lo que más nos hacía llorar era decir como, ¿por qué nos tenemos que ir? Uy, eso fue duro. Mm. Sí, eso fue duro, eso fue súper duro. Me acuerdo de mirar así, mirarlos a todos ahí en la puerta, mientras que el carro se alejaba, y pensar en eso. Me acuerdo que yo te volteé a mirar y llorando también, pues con las lágrimas en los ojos, y, y hice esa queja, como que qué pesar que nosotros eh, no tengamos las mismas, digamos, la misma calidad de vida y de pronto las mismas posibilidades que tenemos en un país como Australia, y que todo esté tan al revés allá, y que uno de alguna manera por eso se haya ido, ¿no? Entonces eso duele, y eso es un dolor que de pronto la gente que está en Colombia no lo entiende, eh, pero el que ha migrado sí, y sí hay gente que está no solo en Australia, en otros países, pues lo entienden perfectamente. Sí, nosotros mirábamos por el vidrio y decíamos como, no es justo, porque los tenemos que dejar ahí a todos con el corazón en la mano? Si la única razón que nos está haciendo mover es la falta de oportunidad, porque en nuestro país al menos no es alcanzable ese estilo de vida. Uno dice, listo, que no sea facilísimo, aunque es un derecho, pero que uno dijera, hay un punto en la vida en que eso se logra, o sea, hay un camino en el que si hacemos tal cosa se puede, pero no, en realidad es algo que puede pasarte la vida entera y tú no vas a lograr un tipo de vida de esas. Entonces éramos como, si nosotros no tuviéramos esa necesidad, no tendríamos por qué dejarlos ahí, no tendríamos por qué nos estamos despidiendo sin saber si los vamos a volver a ver o no, o cuánto Sí. tiempo va a pasar para volverlos a ver, qué nos espera para irnos a vivir a nosotros allá sin ellos, y a ellos acá sin nosotros, sin el apoyo, sin la cercanía. O sea, nos pareció muy heartbreaking, Muy muy fuerte. fuerte. Y ojalá, o sea, también dentro de este grupo hay personas que simplemente eligen por voluntad propia, y el porcentaje es bajo, pero existe. Hay personas que simplemente eligen irse porque sí, o sea, de manera voluntaria, de manera libre, y pudiéndolo planear de una manera más sana y más tranquila su viaje. Me voy a ir un año sabático a tal lado, o voy a tomarme un año sabático para vivir tanto tiempo allí, y conocer esa cultura y explorar cómo se trabaja y tal. Pero es muy diferente porque esas Sí. personas pueden llegar con una tranquilidad, quizás con una solvencia económica que les permita hacer eso. Y sus familias están allá sabiendo, ok, en un año vuelven, 6 meses vuelve, o hagámonos un plan todos y vayámonos allá a estar un mesecito todos, pero en un plan muy Esos son los distinto. que, esos son los que migran porque los atrae el país. Sí, y ese porcentaje existe, Sí, pero es es bajito. una pena que no seamos todos los Eh, que tengamos esa no, capacidad de hacer eso. sería Sí. buenísimo, sería muy diferente. Creo que manejaríamos unos desafíos un poco más llevaderos si ese fuera el motivo principal. Pero pero no conozco mucha gente bajo esa Sabemos qué pasa, por ejemplo, circunstancia. Australia por su ubicación geográfica tiene una influencia altísima de los asiáticos. Asiáticos, sí. Entonces nosotros vemos que muchas personas asiáticas tienen Ujú. esa capacidad de venir y decir, no, yo vine solamente a estudiar y Un no tiempo. estoy trabajando, no estoy corriendo con todo lo que veo otras personas que sí corren, estudiantes internacionales. Yo estoy simplemente con todo pago acá. Ujú. Entonces en mi tiempo libre yo salgo del colegio y me voy a explorar la cultura, los lugares turísticos, a conocer la ciudad, viajo, que no hay nieve, entonces me voy para tal ciudad, no hay tal, entonces me voy para tal otra. Me han dicho que tal lugar es así, puedo armar mi plan, pero no están pensando todo el tiempo en que hay que No, hacer un montón de cosas para sostenerse, y que se tiene que volver y que tiene que no, es muy responder por diferente. otras cosas en Colombia, en sus países de origen. Sí. Y la parte ya que yo creo que es la más eh, común es los factores socioculturales. Ujú. En los cuales Esa parte. está
pues temas de, digamos, la pobreza, ¿sí? La violencia, la política, ¿sí? Y eso, La uy, la corrupción, corrupción, que eso, los sistemas no funcionan, el sistema de sí, salud, la inseguridad, la inseguridad, sí, crisis todo eso. política, crisis económica, toda Eh, esta parte cultural y social que yo es como olvidé la cereza en el mencionar pastel. porque, bueno, en cuál me clasificó. Y creo que lo mencionamos que ahora, hace un momento, eh, que dentro de esos motivos está también el querer un desarrollo profesional, ¿sí? ¿Sí lo mencionamos? No, pero yo creo que esa podríamos meterla en la parte de, podría estar muy relacionada en la parte laboral, cuando tú Sí, quieres de pronto digamos, tener un ascenso o mejores oportunidades laborales, entonces sí, porque en mi caso, digamos, yo migré por querer buscas un aprender el estudio inglés, superior ¿sí? o aprender un nuevo idioma. Aprender un nuevo idioma, pues esa fue una, pero también yo creo que clasifico dentro de esta última que hablamos. ¿Por qué? Porque realmente yo llegué aquí cuando tenía 23 años y siempre, en los 23 años que viví allá en Colombia, siempre para mí, algo con lo que yo no podía era con la corrupción. Sí, me parecía terrible todo el tema de la corrupción, la inseguridad también, la Sí, guerra, también el tema la de violencia, el la tema de la violencia, violencia, sí, esa tanta violencia, vivir en medio de tanta violencia delincuencia. y delincuencia, todo eso creo que me marcó mucho y también fue uno de los motivos, sí, el principal fue aprender inglés, pero ahí detrás estaba también Sí, ese, el querer como alejarme un poco de ese ambiente tan pesado. sí, de estar todo el tiempo alerta. Exacto. Y pilas porque en cualquier momento tal cosa, tal persona se ve sospechosa, Mm, pásese de andén, corra, no pues se cruce por esa calle porque está uy, oscura, tenaz, porque sí, no es muy sola, porque sí. tenaz, sí, sí. Esos son como que las razones más grandes por las que las personas salen. Y ahí en este último que decimos de socioculturales, cuando hablamos de violencia, de inseguridad y eso, ahí entran los expatriados, ¿no? Los refugiados, estas personas que Sí, salen amenazados. porque sus vidas corren peligro dentro de Ujú, esa sociedad ujú. y necesitan buscar un asilo, Un asilo, un sí. lugar que les provea esa protección y esa seguridad que su país No les puede definitivamente no dar. puede. Mm. Mm. Esos hay hartos. Sí. Mm, Entonces, vemos como estos motivos por los que tú te impulsas a salir se conectan intrínsecamente con los motivos que te hacen elegir el lugar al que te vas, ¿no? ujú, Entonces, porque tengo estas necesidades, entonces voy y busco qué país me las puede ofrecer. ujú. Y aquí también es muy bueno recalcar que eh, también creo que alguna vez lo hemos mencionado, pero es súper importante y recomendado para las personas que todavía no se han movido y que están contemplando la migración como una opción, es el tema de no moverse únicamente por satisfacer esa necesidad inmediata, cualquiera de las que hemos mencionado acá o alguna que sea diferente a las que hablamos, porque la migración, el empezar de cero en un lugar distinto al tuyo, especialmente cuando se hace un nuevo país, es algo que impacta absolutamente todo tu ser. Entonces, un ejemplo, si yo me vengo para acá únicamente por el tema de estudio, ¿sí? Que aprender el idioma. Yo estoy dejando una vida entera ya, yo estoy dejando todo lo conocido, yo estoy dejando familiares, yo estoy dejando mi rol en la sociedad, yo estoy dejando ese trabajo, estoy dejando mi comunidad, mis amigos, mis Ujú, tradiciones, mi comida, lo conocido, las rutas, todo lo que yo ya hice mi sí, vida entera, sí. es desenraizarse de allá y plantarse en un nuevo lugar. Claro, llegué acá, inmediatamente empecé a estudiar, pero mis amigos, mi familia, las calles que conocía, el sistema de transporte, la comida no me sabe igual, el trabajo, yo era ya un ingeniero y Ujú, acá sigo siendo ingeniero, pero ujú. no puedo ejercerlo inmediatamente, entonces tengo que empezar de cero en esto. Creo que sí, creo que el llamado el llamado a la acción que tú estás queriendo o el mensaje que tú le quieres transmitir a alguien que apenas está pensando en migrar es sí, en mirar de qué manera eh, puede esa persona adquirir herramientas que le ayuden
a transitar, ¿no? Claro. Ese nuevo, esa migración que obviamente va a impactar eso, de qué manera voy a yo, por ejemplo, si tenía muchos amigos, un ejemplo en Colombia y llegué aquí a un país nuevo donde yo no conozco a nadie, ¿cómo voy a hacer yo para, uno, mantener de pronto el contacto con mis amigos? Y de la misma manera, ¿cómo hago yo para entablar amistades aquí? ¿Sí? Ujú, ¿Cómo hago yo para adaptarme a una nueva comida, por ejemplo? ujú. Porque en Colombia, por ejemplo, tenemos un tipo de comida que pues difícilmente lo consigue uno aquí en Australia. Mm, Eh, Todo eso, entonces es mm, algo que es una recomendación que es buenísima porque es algo que lleva a las personas a pensar en que, oiga, me voy, pero no solamente a aprender inglés, no es solamente a ganarme un mejor salario, Va no a es tener mejor solamente a calidad de vida. tener una mejor calidad de vida, no solamente estoy huyendo de la pobreza, de la violencia, de la corrupción, Mm. no, no solamente eso, hay que pensar en lo que globalmente te Todas mis puede... demás necesidades Exacto. que van a estar allá también requiriendo ser Entonces, suplidas y ahí se me ocurre preguntarte, ¿qué crees tú que sería una herramienta que le podría ayudar a alguien que se va a ir? O sea, ¿qué le recomendarías? Sí, eso es bueno decirle a alguien como que, oiga, no solamente piense en ir así, a satisfacer una necesidad inmediata, sino tú qué recomendarías, qué herramienta que tú digas, estas sí o sí debe llevarse, esta persona se debe llevar esta herramienta en la maleta para que cuando llegue allá pueda transitar mejor su migración. bueno, yo son muchas. Voy a dar tres cosas que yo no sé si sean herramientas, pero sí los veo como consejos. Súper importante investigar la dinámica de la sociedad a la que uno se va a mover. Entonces, si me voy a mover a Australia, ¿cuál ciudad de Australia? ¿Cómo es el trabajo allá? ¿En qué emplean más a la gente? Ujú, ¿Qué ofertas laborales hay? Si hay, de acuerdo a lo que yo soy profesionalmente, si hay oportunidades para mí. Ok, si las hay. ¿Dónde encuentro esas oportunidades? ujú, Aprender y empaparme un poquito más sobre esa sociedad, sobre esa forma de ser de esa cultura antes de ujú. que no me coja todo nuevo al momento de llegar, sino que yo ya tenga una idea. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que voy a SIC y ahí busco empleos, que no solamente en SIC, que hay aplicaciones donde puedo encontrar trabajos, que en el caso mío cuando yo llegué yo me metí a todas las comunidades de Facebook de Brisbane, Ujú, porque acá se manejan mucho los grupos de Facebook, la sociedad australiana lo maneja muchísimo para temas de información y para temas de trabajo. ujú, Y yo conseguí muchos trabajos por ahí. ujú. Entonces yo acá cada barrio tiene un código postal y yo me buscaba el nombre del barrio, el código postal, me unía a esas comunidades y empezaba a leer qué hacían. Entonces a veces decían, ay, necesito a alguien que venga y me cuide el perro, que venga O y me sea, pero limpie eso la es algo casa. que tú crees que se puede hacer estando todavía Claro que sin sí, viajar. Listo, claro, ese es un uno se mete a consejo. Facebook y busca los grupos de la comunidad a donde vas, no Ujú. solamente de latinos, sino de la comunidad de Australia o de España o de Inglaterra, donde sea que te muevas para que te des cuenta cómo funciona, busque los buscadores de Ese es trabajo. un muy buen consejo. ¿Qué otro Me gusta consejo? mucho ese. En cuanto a la parte laboral, en cuanto a la parte social, lo que tú dices de comunidad, también hay lo mismo, hay grupos tanto de nuestra comunidad como de la sociedad a la que nos vamos a mover, en las que encuentran las actividades, los eventos de Facebook te van diciendo Ujú. que hay. Meterse a los grupos de latinos te da una idea de cómo se juntan, entonces ahí hay grupos de gente que le gusta salir a hacer deporte, a montar bicicleta, a patinar, que se reúnen para bailar, que se reúnen para ir a caminar y hacer montañismo, Ujú. o charlas o comunidades de WhatsApp. Hoy en día veo mucho que se crean comunidades de WhatsApp donde se dan mucho apoyo y empiezan a crecer porque dicen, ay, yo me siento muy aislado, ¿cómo hacemos para que armemos un grupo de todos los que nos sentimos aislados y nos juntamos un día de la semana a tomar café? Sí. O así sea online. Eso para la parte social. Y buscaría también, diría también que otra herramienta que sirve un montón, no sé, se me olvidó ahorita. ¿Cuál pudiéramos mencionar? Yo creo que hay una. Yo Dímela. diría un consejo que yo le daría a alguien que está pensando en migrar es llévese en la maleta
no su psicólogo, no, no el psicólogo como tal, obviamente no físicamente, pero sí tenga a la mano el contacto de un profesional de salud mental que le pueda ayudar cuando ya esté allá, cuando ya esté enfrentándose a esa nueva cultura, cuando ya esté adaptándose. ¿Por qué? Porque eh, sí, uno puede tener el papá, la mamá, eh, familia y amigos que pues le pueden dar a uno apoyo desde el país donde uno, desde el cual uno migró, Mm, pero tener yo creo que la ayuda profesional es clave. indispensable, indispensable, eh, porque de esa manera usted va a poder tener a alguien profesional, ¿sí? Llámese psicólogo, llámese consejero, alguien que sea alguien profesional que lo pueda escuchar y de esa manera le pueda a usted dar herramientas basadas en la profesión que le ayuden a transitar el camino y que se lo hagan un poquito, no más, sí, un poco más fácil, que no sea tan pesado. Sí, el tema de tener ese consejero y esa persona que no tenga nada que ver con tu familia y con tu gente conocida y cercana, es que te pueden dar consejos mucho más objetivos. Son Exacto, personas que no tienen ese vínculo y van a tirar hacia algún lado. exacto, Entonces sí. tú vas a poder ser completamente tú con todo lo que estás y esa persona no va a tener, no se va a involucrar emocionalmente al punto de sesgarse para darte un consejo. Exacto. Que por ejemplo eso nos pasa mucho a los que emigramos y es que evitamos contarle a la familia qué nos está pasando. ¿Por Ujú. qué? Porque se van a preocupar. Porque el Sí, consejo de ellos va a exacto, ser siempre ¿para qué? Para que sea al exacto. menos el sufrimiento de Ujú. nosotros. Pero Pero una persona una que, persona que no tiene nada que ver exacto, con esas cercanías de esa manera nos va a poder guiar de una manera un poco más, un poco más objetiva, más esa digo yo, objetiva, que no, sí. más balanceada. Y el tercer consejo mío sería que mmm, se investigue muy bien los gastos fijos que se va a tener en ese nuevo lugar de renta, de alimentación, de transporte y de otros servicios como el internet, el plan del celular, eh, el seguro y esas cosas para que haya una solvencia económica. Al menos se haya que esté el ahorro para sostenerse siquiera unos 2 meses. Países como este, los gastos, los pagos son semanales. Ujú. Semanalmente tú debes pagar casi todo, aunque tú puedes organizar de otra manera, pero esa es como la más común. Y entonces al hacer el cambio, ya obviamente ya tú empiezas a ver que necesitas un ahorro más grande porque vas a venir a un lugar donde tu moneda local vale un poco menos, entonces vas a necesitar organizarte con eso porque si no consigues un trabajo rápido en lo que sea, vas a necesitar acudir a esos ahorros y es importante que uno esté tranquilo al menos esos primeros meses y pueda buscar con tranquilidad acomodarse al menos, sí, mientras empieza esa transición. Eso iría yo. Así es. Esos serían mis 3 consejos por ahora. Esos son los consejos. Bueno, ya, Ya, entonces yo creo que hemos abordado hartísimo. este tema es de cortar un montón y podemos sentarnos a Sí. hacerlo Y uno estoy por uno, seguro hablar por también, mi capítulo. amor, estoy seguro también que se nos quedarán muchas cosas por Claro, fuera. Entonces los animamos a que nos escriban aquí abajo, nos cuenten qué otro motivo creen ustedes que hacen que una persona migre, ¿sí? ujú, ujú. ¿Qué otro motivo? ¿Qué herramienta de pronto les darían ustedes a esa persona que va a migrar? Qué consejo. ¿Qué consejos? Em, y ya, yo creo que esos son los dos como llamados de acción, call of action, que de pronto em, sería chévere como interactuar aquí con ustedes y ver ustedes qué ¿Qué opinan. opinan? Esa es nuestra experiencia, eso es lo que hemos, como nosotros como migrantes, tanto vivido como escuchado de gente cercana y creemos que es algo importante que sepan. Entonces, si hay algo más que quisieran complementar acá, con mucho gusto acá en los comentarios, déjenos, interactuamos y ya está, ¿cómo es que decimos Un siempre? charladito. Este charladito con cafecito y tecito. Hoy no tenemos café, hoy me dieron té. Hoy me dieron té de qué? Hoy fue un tecito de apio. De,
Una receta de la abuelita. Ya está haciendo un frío tremendo. Mi esposo me dio té de apio para hacer el podcast.